Capital Sonoro. Hola a todas y todos, de Vital Importancia es un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. En este episodio vamos a hablar de dos grandes encuentros culturales y artísticos. Vamos a arrancar con la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que en su edición número 35 rinde homenaje a las escritoras y escritores mexicanos. Después vamos a contarles del Museo de la Ciudad Autoconstruida y qué es lo que está pasando ahí, cómo se está tejiendo una relación entre la memoria histórica, los procesos de paz y la incursión de excombatientes en el campo artístico. Mi nombre es María Cuestas y como siempre es un honor tenerles del otro lado del micrófono. Antes de empezar vamos a hablar de RTBC, sí, otra vez, porque la semana pasada la W habló del posible nombramiento de Holman Morris en la Gerencia General del Sistema de Medios Públicos. Recordemos que fue un rumor y Morris no ha sido confirmado, sin embargo vale la pena hacernos unas cuantas preguntas. Primero, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está esperando el presidente para elegir una o un gerente para RTBC? No podemos olvidar que la interinidad de la institución mantiene en el limbo a cientos y cientos de contratistas y además limita la posibilidad de todos los medios que la componen. Y segundo, como bien lo dijo la periodista Laura Vázquez, a quien citamos textualmente, ¿dónde demonios van a poner a Morris para que nos deje de joder ya? Cada vez que tratan de rescatarlo, ignorando el pésimo personaje que es, se activa el ejército de machitrosos de la Colombia humana, que son verdaderamente insoportables. La semana cerró con un anuncio que no sabemos si nos hace reír o llorar. El presidente sigue, comillas, 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 recibiendo hojas de vida. Así anunció la consejera de su despacho a través de redes sociales. Pero entonces, ¿cuántos meses de espera y cuántos rumores más hay que esperar? Uno de los encuentros culturales más esperados del país está a punto de comenzar. Estamos hablando nada más y nada menos de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que ha preparado una programación cargada de conversaciones, encuentros, lanzamientos y muestras culturales que crean un puente con México, el país invitado para esta edición, y que recordemos, ha sido además un país homenajeado en ediciones anteriores. Para hablar sobre las novedades y transformaciones de la feria, está con nosotros Adriana Ángel, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá para el 2023. Adriana, 10 años en este mundo de la literatura y llegas por fin a la dirección de la Feria del Libro. Reto gigante después de pandemia, ¿no? Como ediciones digitales, virtuales. ¿Cómo te enfrentas a la feria? Bueno, pues realmente es un reto maravilloso porque en estos 35 años se han formado generaciones enteras de lectores y lectoras gracias a la Filbo en este escenario en el que estamos hoy, pero además que la Feria del Libro de Bogotá ya no es nuestra, sino le pertenece al país, es un patrimonio de nuestro país, porque además acá en estos 15 días confluyen muchas maneras de pensamiento donde nos encontramos todos y todas desde distintos escenarios y territorios a través de la palabra. Entonces en estos 15 días el gran reto que tenemos es encontrar ese escenario en donde nos vamos a sentir cómodos en más de 2.000 actividades con 500 invitados de 25 países y toda una oferta literaria y cultural súper completa que va a estar no solo en el recinto ferial, sino también en la ciudad, en librerías, en colegios, en las bibliotecas de la ciudad y en 9 ciudades de nuestro país. Ay, Adriana, esa idea de descentralizar la feria ha sido muy interesante y nos ha traído conversaciones y nos ha traído eventos como que Cali sea la ciudad invitada este año a la Feria del Libro de Bogotá. Pero quisiera que habláramos de una cosa que me parece interesante y es porque venimos de un montón de crisis, ¿no? Crisis económica, crisis de papel, crisis de salud, crisis de pandemia, un montón de crisis donde todavía el sector de la cultura no termina de formarse, ¿no? Tenemos ministro encargado y hay un montón de cosas sueltas ahí. ¿Cómo enfrentar también uno de estos eventos que es tan importante en términos de cultura como en medio de este escenario? Bueno, pues es que, como te decía, la feria ya no es nuestra, no es de la Cámara y de Corferia, sino es un evento de ciudad y de país. Entonces, esta feria no sería posible sin los aliados. Nuestros aliados públicos y privados son los que nos garantizan, nos permiten seguir adelante y además porque todos creemos en el poder de los libros y la lectura. Entonces siempre hay una puerta abierta para poder tener a los invitados, pero además el sector editorial, que sí se vio muy golpeado después de la pandemia,
y que el año pasado en nuestra feria del 2022 todavía estábamos saliendo de la pandemia muy temerosos. Este año es la gran apuesta en estos 35 años y viene toda la cadena editorial del libro en Colombia, editores, distribuidores, libreros, con toda su muestra editorial presente en la Filbo, pero no solo en la feria, sino las librerías también, porque la cadena de librerías de nuestro país se suma a la feria con una oferta editorial, programación cultural y demás que va a estar presente durante estos 15 días. Entonces yo creo que es como no solo un voto de confianza, sino de creer en el poder transformador de los libros, y el mejor escenario para hacerlo son las ferias del libro. Arranca la Feria del Libro de Quibdó en marzo, después venimos nosotros y de aquí en adelante nuestro calendario de ferias llega hasta 21 ferias regionales del libro. Entonces sí hay lectores, sí hay una cadena del libro robusta y por eso seguimos adelante. Eso es lo más interesante, ¿no? Que el concepto este año nos lleva como a volver a revisitar esos lugares, ¿no? Pero también nos conecta con la raíz, nos conecta con la historia, nos conecta con la paz, pero la literatura ha sido siempre una cosa que se ha gestado sobre todo desde los públicos, de los lectores. Quisiera cerrar, Adriana, esta conversación preguntándote, desde tu perspectiva que tienes la feria en la cabeza, ¿cuál es el mayor regalo que este año propone la feria para los lectores y las lectoras? Bueno, una programación pensada para todos y todas. Tenemos actividades para los más pequeñitos, la primera infancia de 0 a 6 años, una programación especializada para ellos, para que se formen en la lectura, una programación para filbocolegios, pero también para niños entre los 6 y los 12 años y para los jóvenes de ahí en adelante. Y además tenemos a México como nuestro país invitado de honor, tenemos a Cali como la ciudad invitada y, por ejemplo, nuestro pabellón Colombia, que es una gran apuesta que le vamos a hacer a la feria para contar con toda la presencia de la literatura en nuestro país. Y además, que de ese casi no hemos hablado, pero es muy lindo, y es en el pabellón de narrativas gráficas con lo mejor del cómic, del manga, de la novela gráfica, y un espacio dedicado a la caricatura y la ilustración en vivo. Entonces, todos estos detalles van a hacer que esta feria sea una experiencia diferencial para todos y todas del 18 de abril al 2 de mayo. Además, hablamos con Marco, el delegado del Fondo de Cultura Económica y representante de la Comisión Mexicana en esta edición de la feria. Soy Marco Barrera Basol, soy el coordinador de vinculación internacional del Fondo de Cultura Económica y el vocero de México, país invitado de honor en la 35 Feria Internacional del Libro de Bogotá. Marco, las relaciones culturales y políticas entre México y Colombia han sido siempre estrechas, pero quisiera que nos contaras tal vez desde el presente cómo podemos ver este tejido simbólico de la raíz, ¿no? Como de volver a conectarnos nosotros que hemos sido siempre cercanos. Bueno, es un momento importante para ambos países que están buscando nuevos derroteros y que estamos buscando, entre otras cosas, de manera común, tener fines tan importantes como la búsqueda de la paz. Y en ese sentido es un momento en el que revisar la historia común y encontrar los puntos comunes que hemos desarrollado a lo largo de la historia nos permite perfilar un futuro distinto. Y en ese sentido, México lo que busca con su presencia en esta feria es subrayar ese hecho y aprovechar el momento para mandar esos mensajes muy claros que estamos buscando que nuestros países se reconozca su diversidad cultural, su diversidad étnica, su diversidad de todo tipo, y que esa diversidad que se expresa a través de los libros pueda seguirse difundiendo lo más posible. Buscar que logremos quitar cualquier barrera que haya para que los libros circulen en nuestros países y que los libros puedan llegar al último rincón de nuestras patrias, que son difíciles porque tienen una geografía bastante complicada. Sí.
Marco, hay una cosa que quisiera que habláramos y es que la literatura o la cultura en general suele verse como un campo abstracto de la política, ¿no? Se le reconoce constantemente como un campo de disputa en términos de ficción, pero políticamente suele lavarse bastante. Hablemos de la selección de autores y de autoras que viene este año representando México. Bueno, ha sido un ejercicio muy interesante. En primer lugar porque, aunque yo represente a una editorial del Estado mexicano, la selección se hizo convocando e invitando a las editoriales mexicanas a través de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México. Ese ejercicio es un ejercicio que nos permitió tener más de 50 editoriales presentes y también decidimos convocar a las editoriales colombianas que editan a autores mexicanos para que también estén presentes. Yo creo que hay algún fenómeno interesante de jóvenes escritores que están siendo publicados por pequeñas editoriales en todos nuestros países y nos parece muy importante darlos a conocer. No creo que haya un boom en ningún lado. Por ahí vi algún letrero que hablaba de un boom. Yo creo que nosotros no buscamos que exista tal boom. Lo que queremos es que nuestros autores se desarrollen, que se den a conocer y que las editoriales sirvan de vehículo para esa diversidad. Marco, quisiera cerrar esta conversación solamente contándole a la gente cómo funciona o cuál es la particularidad de una editorial que sea del Estado, ¿no? Eso es nuevo, es importante, México es de las pocas que lo tiene. Contémosle a la gente cómo funciona y cómo se articula en una feria como esta. Con mucho gusto. El próximo año el Fondo de Cultura Económica cumple 90 años de existencia. Durante esos 90 años hemos editado más de 11,000 títulos. Y es una editorial con memoria, es una editorial que tiene una gran biblioteca en donde están todos los títulos que se han editado a lo largo de su historia y toda la comunicación que se ha sostenido con los autores y con los editores que han hecho posible esa gran cantidad de libros. Pero desde hace 80 años es una editorial que salió de nuestro país, que se convirtió en una editorial universal en el sentido que no solo edita autores mexicanos, sino que edita autores de todo el mundo, pero que también ha establecido una red de distribución y una red de centros culturales al menos ahorita en 10 países en América Latina. Y esa red ha permitido que hayamos apoyado y ayudado a que el pensamiento crítico en todos nuestros países esté presente. Y hemos estado en las buenas y en las malas, porque nos han tocado tener que lidiar con golpes de Estado, con momentos difíciles en todos los países, y seguimos ahí, seguimos porque creemos que el libro debe de ser una herramienta para el desarrollo de los pueblos. Para el siguiente tema de nuestro episodio, el periodista e investigador de este podcast, Juan Pablo Conto, prepara una entrevista sobre la relación entre arte, guerra y construcción de memoria. Adelante, Juan Pablo. María, recientemente el periódico El País publicó un artículo titulado Doris Salcedo en la periferia de Bogotá, el arte militante nos limita y reduce, que narra la visita del artista al Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar. Además de la reflexión del título, que guarda un viejo debate alrededor del arte, pone una serie de reflexiones sobre la mesa alrededor de la relación entre el arte y el conflicto, entre el arte y la construcción de memoria desde diferentes lugares de enunciación. Para seguir abriendo las reflexiones sobre este tema, vamos a conversar con Juan Francisco Soto, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que coordina el área de teoría jurídica y actualmente codirige el Laboratorio de Arte y Derecho, y adelanta además un doctorado en la Universidad de los Andes, donde investiga sobre la relación de arte y derecho en la justicia transicional. Juan Francisco, bienvenido a De Vital Importancia, ¿cómo está? Juan Francisco, ¿cuál ha sido? Pues seguramente es una historia larga y llena de matices, pero ¿cuál ha sido la relación del arte con el conflicto? ¿Quién se ha encargado de los relatos a lo largo, digamos, de intentar narrar lo sucedido, de construir memoria de lo sucedido desde el arte? Bueno, como usted bien lo dice, es una historia que tiene tanto de largo como de ancho. Voy a intentar ser bien
concreto, so pena de, digamos, pasar por encima muchos matices, como usted dice, pero digamos que hay una primera relación del arte con los conflictos, con la guerra, y es la relación de lo que Nietzsche llamaría la memoria monumental, ¿no? Y es, pues, pensemos cuántos monumentos a lo largo y ancho del mundo celebran las victorias de las batallas. Hay un sinfín de monumentos en cada país que recuerdan a los héroes, a los que ganaron grandes batallas que significaron independencias o significaron libertades o triunfos sobre el enemigo. Y digamos que hay una primera línea de esa relación arte y conflicto, que es la línea de la memoria del victorioso y de lo monumental, que se ha expresado particularmente en esos grandes monumentos y también, digamos, en muchos de los periodos de la historia del arte. Por ejemplo, en el romanticismo hay un montón de cuadros que celebran las revoluciones. Pensemos en la Revolución Francesa, por ejemplo, donde una buena parte del arte romántico que uno puede encontrar en Francia post-Revolución Francesa es la celebración de esas grandes victorias y de esas grandes luchas que derrotaban al tirano o derrotaban a la monarquía. Y esto se puede contar en distintos países, en distintos contextos, pero todo apela a una memoria que viene de un arte que exalta la guerra, ¿no? Que exalta la victoria y que exalta lo monumental de esta. Y digamos que paralelo también hay alguna memoria artística del derrotado, ¿no? Del derrotado de esa guerra o de la remembranza de algunos que participaron de grandes batallas y aún así perdieron, pero que se les recuerda. Eso va a tener un giro en la post-Segunda Guerra Mundial. El nivel de la atrocidad que ocurrió ahí y del nivel de víctimas y también del registro que ya existía en términos fotográficos, en términos de video, de toda esa atrocidad que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, lleva a muchos a preguntarse si es un momento o lugar de esas memorias guerreristas, ¿no? De exaltar pues entonces que a la Unión Soviética y a los norteamericanos y hacer monumentos de las victorias, si eso de verdad le rinde tributo a todo ese horror y si no más bien de pronto es parte de una ofensa. Y empieza a haber una reflexión sobre cómo recordar no la victoria de las guerras, sino a las víctimas de ellas y a los horrores que se sufrieron. Y entonces empieza a haber más bien una narrativa que para algunos hoy se establece en lo que se llama contramonumental. Y es precisamente no recordar al victorioso y las grandes batallas y todo este euforia de lo bélico, sino como recordar lo olvidado, lo marginado, lo que no se cuenta y sobre todo a ese que sufrió desde o como civil, ¿sí? Que no participó de la guerra, cómo recordarlo. Y ahí empieza a haber una reflexión que instaura o le da al arte un lugar privilegiado, porque la lógica es que otras disciplinas, como por ejemplo el derecho, se ven incapaces de poder retratar o representar bien ese dolor, ¿no? Por ser excesivamente técnicas, por ser excesivamente rigurosas o por ser de pronto inhumanas o poco sensibles. Se entiende que el horror vivido, y por ejemplo esto lo piensa Hannah Arendt, necesita de una imaginación que esté por fuera de los discursos de las disciplinas hegemónicas, porque incluso esas disciplinas hacen parte de esa atrocidad. Entonces, de pronto es el arte, bien sea con la literatura, bien sea con la pintura, bien sea con la escultura, etcétera, el llamado a poder retratar el dolor, porque también se le reconoce al arte toda una trayectoria y tradición de retratar el dolor, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Piedad de Miguel Ángel, o en todo el arte que con esas maneras tan bellas logra transmitir lo más doloroso, pero al mismo tiempo tocando lo sublime. Entonces empieza a instaurarse un discurso muy fuerte del arte como el llamado a representar los dolores de estas atrocidades. Y por otro lado, también empieza a haber este cliché, llamemos, hoy en día, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y entonces también, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ver todo el discurso sobre la memoria, ¿no? Y sobre la memoria y la importancia de recordar los crímenes y las atrocidades del pasado para no repetirlas y para honrar a las víctimas, y la memoria como una medida también como de resarcir y de poder superar las violencias que después se va a impregnar en otros contextos como las dictaduras del Cono Sur en América Latina, o como la posguerra en Irlanda, o como los intentos de superación del apartheid en Sudáfrica, o pues ya en contextos más afines a nosotros como los intentos de superar los conflictos armados en Centroamérica, como en El Salvador o Guatemala, o ya en nuestro contexto puntual en Colombia. Y entonces la memoria se vuelve casi que un deber de
toda sociedad que esté intentando superar algo que resultó en una violencia sistemática y atroz, bien sea una guerra civil, un conflicto armado o una dictadura. Y en ese ejercicio de memoria, pues si el arte es el que mejor representa el dolor, pues ¿quién más va a estar llamado a preservar la memoria con dignidad y con tacto, sino el arte? Y entonces hay una explosión, llamémoslo así, de iniciativas artísticas de todo tipo, tanto oficiales como no oficiales, porque hay muchas impulsadas por los mismos estados que financian colectivos artistas, que crean entidades que abren espacios para lo artístico, como los mismos artistas o las mismas víctimas usando el arte como un camino de representar los dolores, de representar lo que ocurrió y de preservar la memoria. Entonces, digamos que ahí hay un quiebre, si podría decir uno, ya para cerrar esta primera parte, entre una relación del arte con la guerra que era monumental y contar la victoria y la batalla y como exaltar lo bélico, y ahora una relación del arte con los conflictos donde se piensa más en cómo retratar el dolor y cómo dignificar a las víctimas de esas guerras y no seguir, digamos, celebrando la guerra, sino más bien condenándola o reprochándola desde la memoria de la víctima. Quisiera que aterrizáramos esto un poco al caso colombiano, pero antes también, como en estos términos generales, ¿qué podemos decir del papel que han jugado los protagonistas de la guerra en el arte? Sea tanto como insumo, como personas que han creado arte también en procesos ya de construcción de memoria, digamos. Es decir, como ya posguerra o durante la guerra también. Durante la guerra también. Pues digamos que ahí también es ese discurso del arte que representa el dolor de maneras bellas y con mucho tacto, pues está en un discurso muy romántico y que tal vez peca ingenuo, porque las representaciones artísticas, primero pueden exaltar lo bélico también, pueden ser fundamento, incentivo de las guerras. ¿Sí? Hay estudios, por ejemplo, sobre cómo a través de la música se incentiva la batalla. ¿Sí? Se incentiva y se le da valor y coraje al combatiente, como a través del arte masificado, ¿no? Y esto lo entendieron muy bien Benjamin o Adorno, ¿no? También se facilita la propaganda de regímenes que pueden y quieren hacer la guerra, como los regímenes fascistas. ¿Sí? Pensemos en el futurismo como una vanguardia exaltadora de lo bélico y de casi reivindicadora de la guerra como un camino de purificación del hombre. Y hay una instrumentalización del arte también como medio de difusión y exaltación de insumo de la guerra, ¿no? Y ese arte puede ser hecho tanto por los bandos de cualquier entorno bélico o en una dictadura por el mismo estado totalitario, o puede ser incluso por parte de artistas que conectan con las ideas o los idearios detrás de algún bando de una dictadura y también proliferan en su arte los valores, los imaginarios que terminan facilitando la violencia. O sea, hay un montón de ejemplos de la literatura infantil y del cine nazi que pues obviamente exaltaban la idea del ario y también pues ridiculizaban y volvían enemigo y perfilaban al judío como una persona despreciable. Entonces hay mucha utilización, pero durante la guerra también el arte es resistencia. El arte también tiene la capacidad de ser denuncia, de pronto se atreve a decir lo que nadie más está diciendo, y también podemos ver miles de ejemplos de cómo a través del arte hay resistencia a la guerra. O sea, pensemos en los clichés de las resistencias artísticas a la guerra de Vietnam, ¿no? Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Que con su música da un discurso antibélico, un discurso denunciador. Pensemos en películas que retratan la monstruosidad de Vietnam, ¿no? Y lo denuncian, o pensemos en artistas que a pesar de las consecuencias más severas desafiaron los totalitarismos, ¿no? Denunciaron las guerras civiles. Entonces, digamos que mi punto es que el arte es usado por cualquiera y puede tener un rol exaltador, facilitador de lo bélico, de lo violento, de la guerra, como también puede tener un rol de resistencia durante, ¿no? En el tema del durante. Y creo que en el después pasa igual, ¿no? En el después hay expresiones artísticas que intentan reivindicar lo ocurrido o reivindicar algún bando. Por ejemplo, acá en Colombia uno puede oír música hecha por excombatientes de los paramilitares, de las FARC o incluso militares retirados que narran grandes batallas y en cierto modo están como exaltando y dándole cierta dignidad o cierto estatus a esas guerras o a esos combates.
o incluso el Estado que usa el arte, lo promueve, pero un arte que puede ser un poco cómplice de lavar ciertas caras, de ocultar ciertas discusiones, de negar ciertos debates, o puede haber un arte que viene por parte de artistas, sociedad civil, excombatientes militares que reprochan lo que hicieron, que se arrepienten, o víctimas que lo usan como medio de catarsis, como medio de denuncia frente a las imposibilidades de la reparación. Entonces, esa dicotomía también se presenta en la posguerra o en un escenario de transición como el que atravesamos nosotros. Insisto que la invitación es como no caer en ninguna de las dos caricaturas, ¿no? Ni el arte como una cosa propagandista siempre al servicio o instrumentalizado al servicio de alguien o con una finalidad social necesaria que siempre es correcta, o el arte reivindicador, sanador, que todo lo puede y que nos ayuda pues a volvernos todos mejores personas y previene las violencias futuras. Agarrando estos dos elementos o la respuesta a estas dos preguntas, si las aterrizamos en el caso colombiano, ¿qué podemos decir de esa relación del arte y la guerra y del papel que han jugado los protagonistas de la guerra en esa creación artística? Bueno, ahí podríamos decir muchas cosas. Yo creo que, en primer lugar, esas trayectorias que estoy mostrando serían fácilmente identificables en Colombia. Es decir, hay una serie de, digamos, yéndonos a lo más institucional, de artistas reconocidos. Pienso en Beatriz González, pienso en Oscar Muñoz, por nombrar algunos ejemplos rápidos que se me vienen a la mente, que han denunciado constantemente, con mucho tacto, creo yo. Son artistas que en mi criterio, o a mí me gustan por lo menos, con mucho tacto durante momentos muy duros. Por ejemplo, Beatriz González lo que hizo durante Turbay, el Estatuto de Seguridad, y lo que significó eso en el conflicto, ¿no? Porque es una exacerbación del conflicto armado en Colombia, toda su denuncia y apropiación de un arte pop o de un pop art, pero quitándole la banalidad, es un ejercicio maravilloso, ¿no? Y ahí está la denuncia. Pero también hay ejemplos de cómo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, si voy a poner un ejemplo de estos, financiaba bandas de hardcore para que hubiera discursos de apoyo, digamos, a las Fuerzas Armadas. O también cómo las FARC producía música, digamos, popular, que pues también tenía la intención de difundir el discurso revolucionario, ¿no? Entonces hay unos artes que también estaban, digamos, buscando apoyo para las causas de la guerra, como unos artes que estaban censurando. Eso, digamos, por traer unos ejemplos de tantos que podríamos dar en esta discusión. Ya cuando se instaura la idea de las transiciones en Colombia, ¿sí? Desde Justicia y Paz, podría ser para algunos, eso es debatible, pero digámoslo acá, empieza también todo ese discurso de la memoria, ¿no? A tomar fuerza en nuestro contexto colombiano. Se crea el grupo de memoria histórica, que después deriva en el Centro de Memoria Histórica, y digamos de ahí empiezan a impulsarse un montón de iniciativas artísticas para preservar la memoria. Hay muchas de ellas comunitarias, museos comunitarios de memoria, donde empiezan a incorporarse acciones artísticas de víctimas, pero también de excombatientes, ¿no? Como procesos de reconciliación o procesos de verdad, ¿no? De excombatientes que empiezan a usar el arte para de pronto transmitir la verdad. Hay ejemplos de raperos de las FARC, o pues que fueron combatientes de las FARC y que a través del rap empiezan a narrar lo que pasó y a mostrar su arrepentimiento, a pedir perdón, etcétera. Pero también hay un montón de ejemplos de comunidades que fueron victimizadas durante el conflicto y que han encontrado en el arte caminos para algunos de sanación, de reparación, de denuncia, de preservación de la memoria, ¿no? Están los ejemplos como las tejedoras de Majupán, ¿no? Con todos estos telares, o hay un montón de comunidades que ha hecho teatro, hay otros artistas víctimas que encuentran en lo que vivieron pues un espacio de inspiración para producir fotografía o pintura. Alguna de esas cosas se ha expuesto en distintas muestras que ha habido alrededor de arte y conflicto, otras han sido más itinerantes, y ha habido también toda una infraestructura institucional que le ha apostado a ese discurso. Hay un discurso institucional que uno puede encontrar en el Centro de Memoria Histórica, en la Unidad de Víctimas, en la JEP, hoy en día, en la Comisión de la Verdad, que le da un lugar privilegiado al arte como una forma de memoria, como una forma de reparación y como una forma de reconciliación. Entonces, es un arte súper potente desde esa perspectiva institucional, y hay financiación, por ejemplo, y convocatorias para colectivos artísticos, para víctimas, hay talleres, hay capacitación para que a través de las artes puedan, digamos,
participar de los procesos de memoria, de reparación y de reconciliación. Y insisto, pues ahí hay muchos ejemplos. Hay otras manifestaciones que no están, digamos, dentro de la esfera institucional, que pueden estar más en función, por ejemplo, de denunciar incluso los mecanismos de transición, de quejarse de las instituciones como la unidad de víctimas, de negar que acá se está reparando. O sea, también hay un arte que resiste al discurso de la transición. Y hay otro arte que yo creo que es un arte un poco, perdón, la expresión esnovista, que es un arte muy de élite, que usa el contexto de la guerra para a veces atribuirse a la voz de las víctimas, y entonces hacen obras monumentales que llaman contramonumentos, pero que terminan siendo, ¿no?, obras que circulan en la gran esfera de las artes de élite en Nueva York y en Londres y en París, y que cuentan, ¿no?, todas las desgracias de este país, pero pues que no necesariamente hablan las personas directamente. No es que un artista tenga prohibido, por no ser víctima, hablar de eso, pero también puede haber un arte que está instrumentalizando y que vuelve espectáculo, ¿no? Porque ¿dónde está el límite entre lo que es arte y lo que se vuelve entretenimiento? Y de pronto cómo la violencia en este país se vuelve entretenimiento. Y entonces tenemos series como las sobre Pablo Escobar y turismo de narcotráfico, y entonces empieza a haber toda una industria también, un mercado del dolor, donde eso está ahí también, todo eso está interactuando, y yo creo que hay mucho mercado del dolor en este país, en la literatura, en la pintura, en el cine, en la fotografía, ¿no? Y es quien cuenta mejor todo el dolor que no vivió o que vivió, pero que ya lo volvió mercancía. Ese sería un ángulo crítico, por supuesto. Pero todo eso está concurriendo ahorita en este país. Todas esas cosas ocurren en distintos niveles. Entonces, como que el problema sería siempre frente a estas discusiones tener un discurso uniforme sobre arte y conflicto, porque es que no, esa relación no es uniforme, y no lo es en este momento. Yo creo que un poco lo que justamente el artículo que ustedes traen a colación, ¿no? Doris Salcedo, que ha hecho obras donde se ha atribuido la posibilidad de reflexionar sobre el conflicto como fragmentos, ¿no? Comisionada para coger las armas de las FARC y hacer arte con ellas, una obra muy polémica, porque por un lado pues ha sido aplaudida por su incomodidad, por su tacto, por el trabajo escultural que hay en ella, pero por otro lado también ha sido cuestionada como una obra que borró la memoria de las FARC, que desconoció todo eso y que terminó volviendo casi que una galería de arte contemporáneo, el conflicto armado, ¿no? Entonces ahí está esa dualidad. Pero ella yendo a un museo, digamos, local, comunitario, diciendo que el arte no puede simplemente simplificarse como un ejercicio sociológico o a un ejercicio de militancia, pues parece como una contradicción con su propia obra para algunos, porque pareciera que su propia obra también es militancia de algún nivel, con la diferencia que la obra que ella ve en este museo, que es una exposición temporal, es hecha por excombatientes, por actores directos, no por intérpretes, ni lectores, ni espectadores. Pero creo que igual tiene un punto, porque uno de los grandes riesgos de la cercanía del arte con las discusiones de conflicto armado y con las discusiones de justicia transicional y de construcción de paz es pretender adjudicarle un deber ser al arte. Es decir, que entonces el arte tiene que tener una función social necesaria para ser aceptado, y como eso puede abrir puertas a la censura, ¿no? O puede abrir puertas a una regulación del arte muy problemática, porque, pues, ¿quién define cuál es ese deber ser y cuál es esa función social del arte, ¿no? Y frente a eso, Juan Francisco, preciso le quería traer a colación y trayendo nuevamente el artículo que estamos referenciando, abro comillas, que ella menciona: necesitamos que el arte de Ciudad Bolívar se proyecte hacia afuera, que nos enseñe la vida y no solo de Ciudad Bolívar, dice ella, ¿no? Porque cree que hay que evitar los guetos favorables a los poderosos y apoderarse de otros espacios, porque al poder se le habla duro y de frente. Esto es más o menos lo que dice en el artículo que ella menciona, pero después hablan de las reacciones de los excombatientes de las FARC, que dicen que creen que este no es el lugar para hacerlo, que creen que el objetivo del museo no es primariamente producir un arte que trascienda al exterior, sino promover procesos comunitarios que reflejen la realidad que les atraviesa. En este término, como en la funcionalidad del arte y este debate que se está dando aquí, ¿cuál sería como su interpretación de esta discusión que se está dando entre estos bandos o estas distintas participaciones o lugares de enunciación dentro de la construcción del arte y el conflicto?
Yo creo que hay una cosa que uno tiene que tener muchísimo cuidado, porque yo, por ejemplo, soy crítico de la idea de que el arte tenga una función, se le adjudique un deber ser, ¿no? Como el arte debe, y que entonces si no denuncia o si no está dialogando con la realidad social es mal arte. Me parece que eso es un discurso muy problemático. Pero también es muy problemático uno ignorar la agencia del artista. O sea, una cosa es que yo no crea en abstracto ni en una discusión teórica que el arte debe ser algo. Y otra cosa es que yo desconozca a una persona que dice, yo quiero que mi arte sea esto. Pues esa es su agencia. ¿Yo cómo le puedo? Es decir, por ejemplo, yo creo que es muy peligroso que el Estado diga, a través del arte se sana, ¿sí? Es el deber ser del arte. Yo digo, no, pues es el Estado diciéndolo, dos, le está atribuyendo una utilidad al arte que es muy problemática, y tres, pues, ¿qué tipo de censura puede derivar en esto? Cosa distinta es que, por ejemplo, una persona que haya sido víctima del conflicto armado me diga a mí, mire, es que yo cuando toco la guitarra o cuando pinto, siento que sano. ¿Yo con qué criterio voy a desconocer esa agencia? ¿O cómo voy a negar que la obra y su arte significa eso para la persona? Pues no podría, ¿sí? Y yo creo que la discusión que está teniendo Doris Salcedo ahí como que está un poco en el vértice de eso, ¿no? Porque yo creo que ella les está advirtiendo, me parece que con razón, cuidado en dejarse instrumentalizar, ¿no? En una función social que los puede terminar por marginar nuevamente, ¿no? Como el pobre solo puede hacer arte que sea autorreflexivo sobre la pobreza, y, ¿no? Entonces la pornomiseria y demás. Y yo creo que está dando esa advertencia y es válida. Pero está en el vértice de estar desconociendo la agencia de un museo autoconstruido, es decir, de acá decimos lo que nosotros queremos, ¿no? Y yo creo que la respuesta de ellos viene desde ese lado, como, oiga, pero es que acá es lo que nosotros, es nuestra agencia, es nuestra construcción, es nuestra iniciativa, ¿no? Y yo creo que ella simplemente está diciendo, pues ojalá se mantenga así, no se dejen limitar por una militancia que termina por condicionar las posibilidades del arte por un deber ser que de pronto no existe. No sé si mi respuesta es clara en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué ha visto usted que ha sucedido tras la firma del acuerdo en este sentido, como de los espacios que han surgido tras el proceso de paz? ¿Qué papel juega espacios como el del Museo de la Ciudad Autoconstruida, aunque ya mencionaba algo al respecto, y jugando un poco como de pronto comparativamente para dónde cree que va esta construcción de memoria alrededor de la guerra y pues unido y ligado a la creación artística? Sí, primero yo creo que hay que hacer una claridad, y es que el Museo de la Ciudad Autoconstruida no es un museo de memoria. Sí, total. No es un museo de memoria, no es un museo no hace parte de las iniciativas, digamos, ligadas al conflicto armado. Es un museo que tiene la funcionalidad, entiendo yo, de simplemente narrar la historia de cómo Ciudad Bolívar se autoconstruyó, y de contar lo que hay ahí y de romper ciertos estigmas que hay sobre Ciudad Bolívar. Que coincidencialmente con la visita de Doris Salcedo había una exposición temporal de unos excombatientes, y recordemos que las FARC en Bogotá entra por Ciudad Bolívar, entonces hay unas estigmatizaciones a Ciudad Bolívar porque entró por ahí las FARC, y bueno, hay ahí como ese es el vínculo, pero el museo como tal no hace parte de estas iniciativas de memoria sobre el conflicto, que puede tenerlo, ¿no? Pero no es su objetivo principal. Mire, ha habido muchas iniciativas después del acuerdo de paz que han sido más comunitarias que institucionales. Paralelamente ha estado toda la intencionalidad del Museo de Memoria Histórica, que está pues todavía ahí a medio construir sobre la 26, que tuvo previo una experiencia como museo itinerante, que viajó por el país, y que ahí pues hay una narrativa sobre el conflicto armado, que no necesariamente es arte, además, esa narrativa y eso que se expone ahí, que puede haber arte dentro de él. Pero también ha habido un esfuerzo, digamos, de la Comisión de la Verdad, de recuperar, si uno se mete a la página de la Comisión de la Verdad, encuentra que ellos hicieron un pequeño archivo como con distintas obras y arte que gira alrededor de la verdad y la memoria. Y pues también hay ciertas investigaciones académicas que han intentado recoger un poco muchas expresiones artísticas de distintos niveles que existen sobre el conflicto armado en Colombia, pero habría que advertir además que es que la producción de eso es enorme. Hay un proyecto en el que trabajamos acá en la universidad, que se llama la Biblioteca Musical para la Paz, junto con otras entidades, instituciones, que recopiló, creo que hasta el momento, más de casi 4.000 canciones producidas por víctimas, victimarios, bien sean excombatientes de las FARC, combatientes del ELN, paramilitares, policías, militares retirados. Toda esa música, mucha de ella narra la guerra. Y eso es
material enorme, y es solo desde la música. Pensemos la cantidad de literatura que hay sobre la guerra y sobre la paz, y eso también es una literatura enorme, o pues todas las expresiones visuales que hay de fotografía, documentales, películas. Entonces ha habido mucho, pero no hay como una organización o un archivo muy claro sobre ello, pero yo creo que el acuerdo de paz ha proliferado la idea de que hay que producir arte en torno a esto, y eso por un lado está bien y por otro lado está mal, en mi criterio. ¿Por qué creo que por un lado está bien? Pues nuevamente, la idea de la agencia. Si eso surge de las comunidades, de las personas, del que quiere contar, del excombatiente, de la persona que fue víctima, del colectivo, del mismo artista que dice no puedo, o sea, pues yo reflexiono sobre mi sociedad y mi sociedad vivió en guerra, ¿cómo no va a contar esto? Pues todo eso está muy bien. Pero también hay todo un discurso institucional sobre el arte y su poder. Entonces uno puede oír a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a algunos jueces de justicia y paz, a la unidad de víctimas, al centro de memoria, dándole un lugar preponderante al arte como dispositivo de memoria, uno, como dispositivo de reparación, porque entra toda la idea de la reparación simbólica. Entonces, ¿no? Lo simbólico, donde el arte entra a jugar, nos repara, nos sana, más, y de reconciliación. Y yo creo que ese discurso es muy peligroso, primero porque nada prueba que el arte tenga esa potencialidad, ni nada lo ha probado, en mi criterio, a ese nivel. Y segundo, porque después del acuerdo de paz, me parece a mí, hay un discurso institucional que intenta reemplazar las medidas gruesas que se deberían tomar para realmente implementar la paz, como por ejemplo indemnizar realmente a las víctimas con el dinero de los que realmente se enriquecieron a partir del conflicto, con pintucaritas. ¿Sí? En vez de reparar en serio, pues llevamos papel craft a las comunidades y hacemos carteleras, y entonces hacemos una pequeña obra de teatro entre todos, pero a nadie le están devolviendo la casa, la tierra sigue despojada, nos están cambiando las estructuras socioeconómicas y políticas que facilitaron y hicieron que durara tanto la guerra hasta el día de hoy. Con eso poco se está metiendo la institucionalidad transicional y reemplaza todo ese andamiaje fuerte, llamémoslo, por un arte instrumentalizado que resulta peligroso, porque es, en mi criterio, es irrespetuoso hacerle creer a una persona que si se pinta la carita con unas pinturas, pues de pronto puede superar el duelo de una masacre, cuando no se ha establecido por qué esa masacre ocurrió, o quién fue el responsable, o cómo se va a reparar eso, o cómo se va a restablecer, o si de verdad hay un interés de la víctima de recordar o no. Entonces, no sé si me explico, pero frente a su pregunta del escenario actual, eso es lo que yo estoy investigando y propongo, y es que hay una proliferación artística que es muy bienvenida por la agencia de quienes lo hacen, pero hay un discurso institucional que es peligroso, porque es un discurso que parece querer suplir con arte infantilizado las verdaderas medidas que tenemos que tomar para superar la guerra. Juan Francisco, pues muchísimas gracias por acompañarnos en De Vital Importancia, y espero que volvamos a conversar sobre este tema y seguir ampliando las reflexiones alrededor de la relación de el arte y la guerra. Claro que sí, con mucho gusto, Juan Pablo. Que estén muy bien. Este podcast no podría ser posible sin la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian González y Adrián Castellanos y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es María Cuestas y esto es De Vital Importancia, uno de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos, o mejor, escuchen todo lo que tenemos para decirles. Y esta es nuestra cuña especial. Durante las próximas 3 semanas vamos a estar metidos de cabeza en la Filbo y van a poder escuchar episodios diarios en los que les contamos qué hacer ese día en la feria y les rotamos un pedacito de entrevista sobre algún libro que se lance en esta edición de la feria, que podrán escuchar completo cada domingo aquí en De Vital Importancia. Capital Sonoro.